Bienvenidos, clase número 2 del curso Los secretos del árbol de la vida. La semana pasada hicimos una pequeña revisión del tema de los mundos y tratamos de entrar en un poco más de detalle de cómo es que estos 4 mundos de los cuales hablamos en el curso inicial, en el curso Ser y Vivir Libres, cómo interactúan en el árbol de la vida o qué partes del árbol de la vida es. Y lo que hoy queremos ver es, la clase de la semana que viene vamos a ver cómo funciona cada una de las sefirot que componen el árbol de la vida y cuál es la energía o el empuje que tiene el conectar con cada una de ellas. Pero lo que queremos ver hoy es cómo funciona el tema de los mundos respecto a los distintos niveles del alma y respecto a la creación del hombre en sí. ¿Qué fue lo que se creó realmente cuando se creó el hombre? Porque nosotros tenemos esta idea de que somos dentro de los seres vivos en el mundo, algo sumamente particular. Y seguramente nos sentimos mucho más importantes que la mayoría de los animales que hay en este mundo. Pero no siempre, por lo menos metafísicamente, no siempre están así. Y según explica la Kabbalah, hay solo ciertos atributos que son los que le da a una persona, los que diferencia a una persona, a un ser humano, de el resto del reino animal. La semana pasada terminamos la clase con una pequeña muestra de qué era lo que había pasado en aquel momento del famoso pecado original, ¿sí? De la historia esta bíblica rarísima de un Dios que fabrica un mundo que le toma 6 días fabricarlo, queda agotado, entonces tiene que descansar en el 7º día. Y en el 6º día crea al ser humano y evidentemente lo fabrica fallado, porque lo primero que hace apenas nace este ser humano en el mundo, le da una consigna y minutos después falla, ¿sí? Y no solo que falla, sino que es la gran decepción de la creación y todo y eternamente venimos escuchando que estamos, por lo menos si provenís de alguna de las religiones católica, judía o musulmana que están asociados con Abraham y con este Antiguo Testamento, estamos todos acá corrigiendo ese famoso pecado original. ¿Sí? Tan grave comer del árbol equivocado. Pero lo que explicamos la clase de la semana pasada es que en realidad el árbol, ¿sí? Este árbol de la vida, es exactamente el mismo árbol que el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sí es importante repasarlo, porque si no pareciera ser, ¿cómo puede ser que este creador crea a sus primeros 2 hijos y los pone en el mismo lugar? Hay un planeta enorme, ¿sí? La Tierra es enorme. Si lo que quería era que esperaran 6 horas, ¿sí? Si todo el tiempo que tenían que esperar para completar la creación es que el ser humano estuviera 6 horas sin comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, saca el cálculo de qué tan rápido puede correr este hombre y ponéselo a 8 horas de distancia. ¿No? ¿No sería así de simple? En un mundo enorme, tenés solo 2 personas. Si es cierto que supuestamente el lugar en donde era el paraíso terrenal era en Irak, ponele el árbol del conocimiento del bien y el mal en América, ¿sí? Que tengan que cruzar el océano, cosas, y total necesitas que 6 horas no coman. Pero lo explicamos la semana pasada. Era imposible esconderlo a este árbol. Este árbol estaba en el mismo lugar porque en realidad
no hay un árbol del conocimiento del bien y el mal y un árbol de la vida. Lo que hay es un sistema de precipitación de energía desde Olam Atzilut, desde el mundo de emanación, hasta este mundo físico. Y lo que baja desde ese mundo, desde esos mundos metafísicos, es conocimiento. Según lo vemos nosotros, en realidad lo que desciende es sabiduría y entendimiento de esa sabiduría. Y después viene la parte humana, que es el reconocer. De ahí viene el tema de la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría, que es Da'at. Y básicamente de lo que se trataba esta prueba que tenían que superar era el no entrar en contacto con intelectos superiores o con intelectos divinos antes de estar formados, antes de tener una formación emocional que les permitiera armoniosamente precipitar en forma física, sea en sus hijos, en lo que iban a empezar a construir en el mundo, esos intelectos sin ningún vestigio de egoísmo. Y cuando la serpiente le pregunta a Eva por qué no come del árbol, Eva le dice: Dios dijo que si toco el árbol, seguro moriré. Y él le dice: no, toca y vas a ver que no te pasa nada. ¿Sí? Pero ella no le habían dicho que no toque el árbol, le habían dicho que no coma. Sí, a veces cuando la gente trata de exagerar con la religiosidad y con las reglas, termina embarrándola aún más. La cosa es que la serpiente la hace que coma, pero tampoco se muere en ese preciso momento. ¿Sí? Y esto es algo, nosotros tenemos que entender que la serpiente no es uno de los animales del reino animal. Esta serpiente era en sí una inteligencia que se manifestó en ese momento, tratando de ser parte de este nuevo mundo que estaba siendo creado. La idea original era que si Adán y Javá, Adán y Eva, completaban la tarea que venían a hacer, la revelación de luz que ellos iban a propiciar en el mundo iba a ser suficiente para disipar todos los residuos que habían en este planeta Tierra de los mundos anteriores que se habían construido en este mundo y habían fracasado. El Zohar, escrito ya hace 2000 años atrás, dice que este universo y este planeta tiene millones de años. Y que millones de años respecto a cómo medimos el tiempo nosotros hoy. De hecho, los famosos 7 días de la creación, cuando se dice que Dios creó al mundo por 6 días y descansó en el 7º día, el Zohar dice, no es que le tardó días de la semana, 6 días de la semana. El mundo fue creado por 6 días para que subsista esta nueva creación 6000 años. Cada uno de estos días son uno de los milenios. ¿Sí? Y de hecho, este mundo, no vamos a entrar en mayores detalles hoy, porque es una de las clases del curso 3, pero este mundo es la 7ª creación que hay, este mundo nuestro, este hombre arquetípico que somos nosotros. Según el Zohar, esta es la 7ª creación que ocurre en este planeta. Y no es que las anteriores salieron mal, sino que como la vasija en el principio era absoluto deseo de recibir para sí mismo, al principio lo único que necesitaba era juicio severo. Din kashe, se dice en arameo, juicio severo. Lo único que necesitaba venir a hacer a este mundo era a sufrir. A sufrir carencia, a sentir, la vasija se hizo la viva y dijo, yo quiero ser como Dios. Bueno, no podés, le dijo Dios, porque yo soy el único Dios y vos sos la única vasija. Y la vasija dijo, bueno, ¿sabes qué? Pero entonces prefiero no recibir.
bueno, fíjate cómo se siente no recibir. ¿Sí? Los primeros mundos que hubieron acá, y esto surge en el libro de Génesis. La Biblia empieza diciendo, Bereshit bara et hashamayim ve'et haaretz, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, va'aretz hayta tohu vavohu, pero la tierra estaba anulada y en caos. Y el Zohar pregunta, si dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cómo puede estar anulada? Porque antes de que fuera creada viene de la nada. Pero ¿cómo puede haber caos? No dice Dios creó los cielos, la tierra y el caos. Si el caos ya estaba, fue creado antes. Y de ahí el Zohar explica algo que aparece en una porción de la Torah que es la porción de Vayetze, en el libro de Génesis, en donde cuando muere Esav, el hermano de Jacobo, y la Biblia hace recuenta todas las descendencias de Esav, como es normal de todos estos patriarcas, dice, y estos son los hijos, y tuvo este hijo, y deja el árbol genealógico de Esav. Después de que termina de darnos el árbol genealógico, hay una frase que dice, estos son los reyes de Edom. Edom era el pueblo que había formado Esav, que reinaron en la tierra antes de que hubiera cualquier rey de Israel. Y lo que el Zohar explica, y está detallado cada uno de los nombres y qué fue lo que pasó, que hubieron 7 mundos que son llamados los mundos del caos, que existieron en este mismo lugar. Y la diferencia entre esos mundos y este mundo es que cada vez esos mundos sirvieron para la emanación de 7 primeras sefirot, 7 primeras emociones, pero que estaban en un estado totalmente egoísta. Y presten atención a este dato, porque con esto dejo la historia de los mundos del caos. Pero el Zohar explica, la Torah dice, estos son los hijos de Edom que reinaron sobre la tierra, y da unos nombres distintos de estos reyes, eran los reyes de los mundos anteriores. Dice que reinaron y murieron. Y la pregunta que hace el Zohar es, ¿por qué murieron? Porque estos reyes no son en realidad una persona. Eran esos nombres que aparecen de esos reyes, es cómo se llamaban esa creación. Dice, ¿por qué murieron esas creaciones? Porque eran la emanación de las 7 emociones primordiales, pero solo en su estado de malhut, en su estado de puro deseo de recibir, y la incapacidad de registrar a la siguiente sefirá, la incapacidad de registrar al otro, los hizo colapsar y los destruyó. Y cada vez que se destruían, se convertían en uno de los mundos del caos, hasta que las 7 emanaciones de estos mundos de caos fueron destruidos, y apareció un 8º mundo que tenía un primer aspecto de yesod, un primer aspecto de interconectividad, es decir, podía registrar al otro, tenía empatía por el otro. Cuando vieron eso, decidieron que si ya se había evolucionado hasta ese atributo, valía la pena desarmar todo y volver a empezar desde esa 6ª sefirá yesod, y hoy vamos a ver con más detalle qué tiene que ver esto. Pero lo importante es, no existe caos en este mundo. Cualquier situación caótica en tu vida, no existe caos en este mundo que no provenga de la incapacidad de percibir al otro. Y la reparación de ese caos, la construcción de un nuevo mundo que solo puede hacerse sobre el caos, porque Dios no hizo un universo separado, hizo este mundo, los cielos y la tierra, sobre el mundo de caos, porque solo sobre el caos se puede crear.
porque la creación siempre comienza desde la ausencia de orden. Crear es simplemente una forma de darle orden a algo que está en un estado potencial, por decirlo de alguna forma. Entonces, imagínense que los mundos del caos representaban todo el egoísmo de la vasija, es decir, nuestro egoísmo, y nosotros estamos acá en este mundo con un cierto estado de rectificación de ese egoísmo. Ya hemos sufrido nosotros individualmente en nuestras propias vidas, ya hemos visto la consecuencia del egoísmo, y si estamos hoy sentados acá tomando una clase de Kabbalah es porque ya algún camino hicimos en pegarnos la cabeza contra distintas paredes hasta que encontramos una puerta en medio y estamos viendo si por ahí se llega a algún lado. Pero esto quiere decir que ya tenemos una evolución, ya no somos 100% egoístas. Bueno, imagínense ahora que estamos así de evolucionados, nosotros, no hablemos de la humanidad, nosotros solos tenemos una serie de deseos egoístas que no hemos podido superar. Si los hubiéramos superado todos, no estaríamos acá. Ese deseo egoísta son las partes de la vasija del mundo infinito que todavía no entendieron, son las partes que todavía no entendieron que la verdadera satisfacción de largo plazo se consigue dando y no recibiendo. Por lo menos en este mundo. Cuando aprendemos eso acá, podemos volver a un lugar en donde de la única forma que sentimos placer es recibiendo, porque en el mundo infinito volvemos a ser vasija infinita y lo único que sabemos hacer es recibir. La diferencia es que esta vez, cuando volvamos, vamos a haber aprendido a recibir por dar. ¿Se acuerdan la clase 3 del curso 1? Es decir, vamos a estar recibiendo no solo porque es lo único que podemos hacer, sino porque vamos a haber entendido que nuestra forma de dar es recibir toda la beneficencia del Creador. Y de hecho, cualquier persona en este momento, en este mundo, que se encuentra en algún estado de carencia, básicamente está siendo un egoísta. Dice, no, egoísta es el que recibe un montón y no da. No, el que no recibe es un egoísta. Porque el Creador hizo un mundo fabuloso con infinitos recursos para que sus criaturas, lo que Él ha creado, reciba infinita luz. Entonces, cuando una persona no está recibiendo infinita luz, es porque todavía es egoísta. La serpiente representaba todos los deseos egoístas de toda la vasija. Entonces, claro que era de la misma forma que el deseo de hacer hoy algo egoísta, comer algo que no tenés que comer, fumar, lo que sea que le da satisfacción al cuerpo y sabes que no está bien, la serpiente encuentra alguna justificación para decirte, hoy sí está bien. Porque mañana es cuando empieza la dieta o cuando no íbamos a dejar de fumar mañana. El mundo vivió una serie de etapas hasta hoy. Desde que el mundo fue creado, los primeros 2000 años fueron años de caos. Hubieron 2000 años de caos y destrucción absoluta en el mundo. Destrucción sobre destrucción. Sobrevivían algunos humanos y volvían a regenerar una sociedad y volvía a haber destrucción, diluvios, caos absoluto. Alrededor del año 2000, a fines del año 1900 de la creación de este mundo, apareció un señor que se llamaba Abraham. Y Abraham fue la primera persona en hacer un sacrificio a Dios. ¿Sí? Empezó con el primer sacrificio que trajo fue su hijo, a quien finalmente no lo sacrifica a Isaac en lo que se conoce como la atadura de Isaac.
empezaron a llegar, a partir de Abraham, empezaron a llegar personajes físicos, personas que manifestaban toda la energía de una de las sefirot. Abraham representaba la energía de la misericordia y su hijo Isaac representaba la energía del juicio severo o el deseo egoísta. Uno era el amor, el otro era el deseo, el dar y el deseo de recibir. Y la famosa Akedat Isaac, el sacrificio de Isaac, no era otra cosa más que la columna derecha tomando control, atando, porque en realidad en hebreo no se llama el sacrificio de Isaac, se llama la atadura de Isaac. Entonces, con la atadura de Isaac, se crea la columna central, que es Jacob, el hijo que va a tener Isaac con Rivka. Y así después en la historia aparecen otros personajes, Moisés, Aarón, Yosef y David, que completan las 7 sefirot emocionales. Pero el hecho es que se pasa de 2000 años de caos absoluto en el mundo a 2000 años de sacrificios. Con la destrucción del segundo templo se reemplaza los sacrificios por liturgia y comienza lo que nosotros hoy conocemos como los servicios religiosos. Antiguamente en Jerusalén, en el templo, no había tal cosa como servicios religiosos. El templo no era un lugar de culto, el templo era un hospital. La cosa es que se va del caos a los sacrificios y de los sacrificios a la liturgia. Y ahora estamos a 2000 años de cuando empezó el periodo de la liturgia. Y de hecho hay muchos cabalistas que en el año 1500 y 1600 pronosticaron que a partir del año 1999 de nuestro calendario, el 11 de septiembre de 1999, que fue Rosh Hashanah 5760, el año nuevo 5760, la liturgia no iba a ser más necesaria. Hace 2000 años atrás, cuando se abolió los sacrificios, apareció el Zohar en forma escrita en el mundo. El principal texto de la Kabbalah dejó de ser una tradición oral para convertirse en un texto por escrito. Lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, que estaba siendo perseguido por el ejército romano, se fue de Jerusalén hacia el norte de Israel y en una cuevita, en un lugar que se llama Piquín, cerquita del mar de Galilea, se escondió con su hijo durante 13 años. Y en esos 13 años, a través de inspiración divina y de visitas que tenían de Elías el profeta, revelan el Zohar para ser capaz de escribirlo, de ponerlo en forma escrita. Lo que voy a leer ahora es lo primero que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo cuando empezó a revelar el Zohar. Cuando salió de la cueva después de 13 años, juntó a todos sus alumnos, 10 de ellos, en una asamblea que se llamó el Hidra Rabba. ¿Sí? En Kabbalah siempre decimos que lo primero es la semilla de eso que viene. Por ejemplo, para que tengan una idea, la Biblia empieza con una palabra, como cualquier documento tiene que empezar con una primera palabra. La primera palabra de la Biblia es y en el principio. ¿Sí? Bereshit. Reshit quiere decir principio, Bereshit quiere decir en el principio. Sobre esa palabra, en el principio, hay un libro así de alto, que se llama Tikunei HaZohar, las correcciones del Zohar. Son 72 explicaciones, no del libro de Génesis, de la palabra Bereshit. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Zohar dice que si Bereshit es la primera palabra de la Torah, de la Biblia,
es la semilla, y en la semilla está el ADN de todo lo que es lo demás. Entonces, si uno entiende en ese nivel, ya no necesita lo otro. Con lo cual, lo primero que Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo que haber dicho cuando salió de esa cueva, tuvo que haber sido, se me ocurre, lo más importante que tenía para decir. Estos son los primeros 2 versículos del Idra Rabbah. Y dice lo siguiente: ¿durante cuánto tiempo más vamos a permanecer sostenidos por un solo pilar? Queriendo decir, esto es una explicación de Rav Ashlag, queriendo decir la falta de forma, y de forma se refiere a Tohu Vavohu, ¿sí? Sin forma, en caos, la falta de forma que representan las 7 sefirot inferiores en una sola, en un solo, ¿cómo se dice? Stack, en una sola pila. ¿Sí? Esto fue revelado y puesto en forma escrita alrededor del año 70 de la Era Común. ¿A qué se refiere con esto? Dice, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la gente siga pensando que el árbol se sostiene en una sola columna? Hoy, 2000 años más tarde, todavía hay escuelas de espiritualidad y de metafísica, de lo que sea, que te dicen que debajo de los intelectos hay 7 sefirot o 7 chakras apilados en una sola línea. Pero esto ya fue revelado hace 2000 años de que no es así como opera el sistema. Entonces, seguimos con el Idra Rabbah. Dice, Rabbi Shimon Bar Yochai quiso revelar el significado de los grados dentro de los mundos de corrección, los cuales consisten en 3 pilares, que es en realidad el significado oculto de las 3 columnas, la derecha, la izquierda y el centro. El tiempo ha llegado de actuar en nombre de Dios. Esta es una frase que viene de los Salmos, pero que Rabbi Shimon la utilizó para abrir la discusión, que dice, el tiempo ha llegado para actuar en nombre de Dios. Ellos, refiriéndose a los que siguen pensando que las sefirot son un pilar, ellos han hecho caos o, ¿cómo se dice? Void. Ellos han anulado la Torá. Los días son cortos, es decir, queda poco tiempo. Ya hace 2000 años Rabbi Shimon Bar Yochai sentía el apremio de la necesidad, sobre todo porque se estaba viendo la destrucción de todo Israel en manos de los romanos. Dice, los días son cortos y el amo del pecado, o sea, el fiscal, aplica presión sobre la gente, sobre el pueblo. Y todos los días resuena en el universo la proclamación del llamado al arrepentimiento. Pero los que aran los campos son pocos. Queriendo decir, esto lo explica Rav Ashlag, queriendo decir que son pocos aquellos que merecen, que son merecedores de las cosechas de los campos supremos, es decir, del verdadero Malhut, del verdadero reinado, que son el entendimiento de los secretos de la Torá, ¿sí? De lo que se cosecha en el cielo es el entendimiento de los secretos de cómo funciona este mundo. Dice, incluso aquellos que están involucrados en el estudio de la Torá no prestan atención verdaderamente al sentido esotérico de la misma. Versículo 2. Dice, júntense amigos alrededor del trono
vestidos con escudos y con espadas, con lanzas en la mano. Y explica, dice que es el secreto de la unificación de las columnas para destruir a la clipá, para destruir a la negatividad del mundo. Apúrense con sus correcciones, queriendo decir, apúrense a restaurar las columnas, Jochma, Binah, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Con consejeros que tengan, con consejeros, con sabiduría y con entendimiento, con conocimiento y con buena apariencia, con manos y con pies. ¿Sí? Esto después cuando ustedes estudien lo que representan las sefirot en cada parte del cuerpo van a entender qué quiere decir. Pero igual es poderoso escuchar, aunque más no sea una traducción. Dice, ¿cuál es el propósito de establecer las 3 columnas? Debería de ser, para nosotros que hemos estudiado geometría en la primaria, es más que obvio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una columna y 3 columnas? Una es inestable y 3 son estables. Puntos forman un plano. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué necesita un pueblo? ¿Para qué necesita la gente tener control y entender que todo se apoya sobre 3 columnas? Dice, apúrense a rectificar y a tomar control de este sistema para que nombren sobre ustedes reyes que tengan la autoridad de decretar la vida y la muerte, pero que sus decretos sean decretos de palabras justas y verdaderas. Palabras que cuando el santo bendito sea Él en el cielo las escuche, le dé satisfacción. Hasta que un pueblo no conquista el balance entre el deseo de recibir y el dar, no tiene la capacidad de elegir reyes, gobernantes, que puedan recibir decretos divinos, que puedan recibir intelectos divinos y que lo que les salga de la boca sea algo que cuando el universo lo escuche diga, wow, esto es un verdadero líder. ¿Sí? Pero no empieza por el líder y del líder se genera el pueblo. Es el pueblo el que al establecer las 3 columnas genera y tiene la capacidad de poner sobre ellos reyes que reciban intelectos divinos. Hace 2000 años que incluso aquellos que enseñan espiritualidad siguen enseñando un sistema anacrónico de un pilar, y todo el mundo te habla de esto, hasta el día, hoy se habla más que nunca, tenés que encontrar tu centro, ¿sí? Bueno, si estás todo apilado en el centro, te vas a caer fácilmente. Por eso es tan fácil encontrar tu centro meditando, oyéndote a un retiro espiritual, a una montaña, o estando solo, sin otros seres humanos alrededor. Pero esa espiritualidad te sirve en Morón, ¿sí? Del otro lado de General Paz, te sirve en tu trabajo, te sirve cuando tenés la presión de otros seres humanos, es muy fácil que te destabilicen. ¿Por qué? Porque vos estás apilado en esa divinidad de la columna central. Sí, es cierto, la columna central es el lugar donde se manifiesta la divinidad. Keter, Tiferet, Yesod y Malhut están todos en la columna central. Pero por algo el ser humano fue construido con una pierna de cada lado del torso y con un brazo de cada lado del torso y con 2 hemisferios del cerebro. ¿Sí? Porque si no hay el uso, y de hecho hoy mismo la ciencia ya lo dice, que la futura evolución del ser humano va a estar, el próximo paso evolutivo como especie es la capacidad de utilizar los 2 hemisferios del cerebro al mismo tiempo. ¿Que se van a convertir en uno solo? No.
es la misma cantidad de energía siendo transmitido por una columna y por la otra uniéndose en el centro para dar vida a algo nuevo. Acá no es 1 más 1 es 2, acá 1 más 1 va a ser 1, pero 1 nuevo. Ahora lo que vamos a empezar a ver es cómo funcionan estos 4 mundos, el mundo de emanación, el mundo de creación, de formación y acción, respecto a quiénes somos nosotros. Porque nosotros dijimos en el curso inicial, incluso la semana pasada también hicimos una pequeña alusión al respecto, que cuando Dios creó al hombre, esta idea de hacemos un hombre, con quien estaba hablando era con los mundos. ¿Y qué era lo que por qué consultaba con los mundos? Porque en realidad les estaba pidiendo materia prima. Dios no quería construir al hombre de la nada. Es más, no podía construir al hombre de la nada, porque si de por sí este hombre es destructivo respecto a su medio, si estuviera hecho de algo que no tenga de la misma materia prima que todo lo demás, no podría sentir ningún tipo de empatía por la creación y la destruiría mucho más rápido de lo que la destruye ahora. ¿Sí? Con lo cual el creador, si bien creó los 4 mundos, no podía crear en este mundo un humano y que sea algo nuevo y distinto. Tenía que estar hecho de todo lo demás, o si no iba a poner a este chimpancé con bomba nuclear a destruir todo en 2 días. Ahora bien, estos mundos, o estos 5 niveles, Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut, que vimos la semana pasada, se manifiestan en 3 lugares primordiales en este planeta. Nuestro alma, los reinos, reino animal, reino vegetal, y el proceso de pensamiento en el humano. Es decir, que nosotros tenemos todos estos mundos en todo el cuerpo, pero también tenemos todos los mundos y todas las sefirot solo en la cabeza. ¿Sí? Hay partes del cuerpo que corresponden. La clase que viene vamos a verlo pieza por pieza. Pero hay partes del cuerpo que corresponden a las sefirot, pero también hay partes de la cara y de la cabeza que corresponden a las mismas sefirot. Lo primero que tenemos que saber es los niveles del alma. El mundo de acción, Olam Asiyah, corresponde a un primer nivel del alma que se conoce como Nefesh. Dentro del conocimiento que nos provee la Kabbalah de cuál es la fisonomía interna de un ser humano, aprendemos que las personas no tienen un alma. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en el idioma español, en utilizar la palabra alma como un genérico de lo que está dentro del cuerpo, o aquellos que ya están un poco más avanzados y entienden que no son un cuerpo, sino que son un alma que posee un cuerpo. Pero se habla siempre del concepto de alma como lo real y duradero en el tiempo, y el cuerpo lo que caduca, ¿sí? Que dura una encarnación. Según la Kabbalah, el alma de una persona está formada de 5 niveles distintos. El primer nivel se llama Nefesh y es el mismo nivel de alma que tienen los animales. Este nivel de alma llamado Nefesh ingresa en el ser humano en la concepción, y el propósito que tiene es es crear la diferenciación de las células y proveer a la persona de instinto de sobrevivencia, igual que un animal, y de signos vitales. Y nada más. ¿Sí? La mayoría de la gente del mundo solo vive y muere con este nivel de alma. Nefesh. El siguiente nivel se llama Ruach. Ruach
quiere decir, o se traduce normalmente como espíritu, pero también tiene un significado en hebreo la palabra ruach en sí, que es viento, ¿sí? O aliento. El aliento también se le llama ruach. Por eso dice la Biblia que Dios creó al hombre y después le sopló ruach, le sopló espíritu en sus fosas nasales y ahí vivió el hombre. Un hombre, un ser humano, no vive hasta que no tiene nivel de alma de ruach. Respira, camina, habla, va a la escuela, hace todo lo que hace una persona hasta que cumple 12 o 13 años, 12 para las mujeres, 13 para los varones. Pero recién a partir de esa edad le llega la primer gota del nivel de alma llamado ruach. Ese nivel de alma es lo que conocemos como espíritu y solo le llega una primer gota, es una muestra. ¿Sí? Ahora, todos estos niveles de almas están apilados arriba de ese ser humano animal y lo siguen toda la vida en un estado potencial. Lo que la persona tiene que hacer es elevarse dentro de sí mismo para extraer pedazos de las almas superiores. Cada porción de ruach que la persona precipita hace que descienda una porción de neshama. El nivel de alma de neshama lo que trae es lo que nosotros conocemos como iluminación. Y por eso la Kabbalah no es un sistema espiritual, no es una espiritualidad. Es más, según la Kabbalah, la espiritualidad no es un fin. No vinimos a este mundo a ser espirituales. Vinimos a este mundo a ser seres iluminados. Y la forma en cómo uno consigue iluminación es adquiriendo ruach. El trabajo espiritual que nosotros hacemos, hasta hace poco era el de rezar, sacrificarse, lo que sea que hicimos por los últimos 6.000 años, 5.700 años. El propósito que tenía era recibir otro aspecto de ruach, porque con cada aspecto de ruach desciende un nivel de iluminación. Los otros dos niveles, Hayá y Yehidá, son dos niveles de almas que el de Hayá ha existido en algunas personas en el mundo. De hecho, el Zohar dice, Rabbi Shimon Bar Yochai fue una de las personas que tuvo este nivel de alma porque era la reencarnación de Moisés, y eventualmente Rabbi Itzhak Luria, que era la reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yochai, tenían este nivel de alma. Pero este nivel de alma lo tienen solo grandes profetas, que son personas que solo vienen a precipitar conocimiento. No es gente que viene a hacer corrección, a hacer tikkun como nosotros. El máximo nivel de alma al que puede aspirar una persona como nosotros es el nivel de neshama, hasta que sea el fin de la corrección, en donde todos vamos a poder recibir todos los niveles. El último nivel, Yehidá, según dice el Zohar, la primera persona que va a lograr adquirir ese nivel de alma, y por el esfuerzo que él va a hacer en adquirirlo, lo va a precipitar para el resto de la humanidad, es esa persona que llaman Mesías. ¿Sí? Es simplemente uno de nosotros que se va a poner las pilas y va a hacer todo el trabajo que hay que hacer hasta conseguir ese nivel de alma, y una vez que ese nivel de alma baje a este mundo, va a descender para todos. Estos niveles corresponden también a los reinos. El nivel de Nefesh corresponde al reino mineral. El nivel de Ruach corresponde al reino vegetal. El nivel de Neshama corresponde al reino animal. Y el nivel de Hayá, esta idea de la profecía, le corresponde solo al hombre. ¿Sí? Y corresponde al reino del hombre. Y aparentemente no hay un reino que le corresponda a este nivel de Yehidá. Porque si
vemos que esto es Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Bueno, es lógico que como decimos que el todo es eso que inventó la idea de Dios, es el verdadero Dios, no el Dios bíblico, sino el que inventó la Biblia y el que inventó toda esta idea de que íbamos a necesitar la fe y dogmas y todo esto para evolucionar. Y no sabemos en realidad qué es. Bueno, se puede decir de que sería correcto que no hubiera un reino que le corresponda. No es lo que dice la Kabbalah, pero por ahora dejémoslo ahí. Y les cuento cómo funciona el tema de la creación. Rav Ashlag, en uno de sus escritos, en Sefer Matan Torah, en un libro que escribió que se llama El regalo de la Biblia, explica que solo se puede crear desde la ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo solo puedo crear algo si no había nada antes. Si vos tuviste que utilizar alguna cosa que ya existe, no es, por lo menos esa parte de lo que estás creando, no es innovación, ya existía. Con lo cual eso no es creación. Cuando se creó el reino mineral, no había nada. Había espacio vacío o espacio lleno de luz, pero en realidad no había un reino mineral. Cuando se crearon los planetas y el reino mineral, esa fue la primera creación de algo físico. Cuando se creó el reino vegetal, todos los atributos que ya existían en el reino mineral fueron transferidos al reino vegetal y nuevos atributos fueron creados. Por ejemplo, el crecer no es un atributo de las plantas. No fue creado cuando se creó el reino vegetal porque eso ya existía del reino mineral. La capacidad de reproducirse, de tener polinización cruzada, es decir, que un macho y una hembra puedan generar hijos, la capacidad de respirar, el moverse, ¿sí? Las plantas se mueven buscando, son más lentas, mucho más rápido que una piedra, pero se mueven, no tan rápido como un animal, pero se mueven en búsqueda de la luz, ¿sí? Con lo cual todos esos atributos, esos fueron creaciones de la planta, ¿sí? Eso es lo que se creó cuando se creó el reino vegetal. Cuando se creó el reino animal, ya estaba casi todo creado, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas que hacen los animales, las plantas ya lo hacen. Entonces, ¿qué se creó cuando se creó el reino animal? Solo dos cosas: el idioma y la individualización. El ego. El animal se percibe a sí mismo como un individuo separado del otro y puede decidir si se lo come, si no se lo come, si se alimenta y si deja o no comida para el otro, según si es el macho alfa y quiere ser más fuerte en la manada. Esta capacidad de la individualización, que nosotros creemos que es una característica humana, es una característica animal. Esto de que nosotros nos sentimos únicos no es una cosa humana, es algo que se creó cuando se crearon los animales. Ahora, la pregunta que hace Rav Ashlag es: ¿qué fue creado cuando se creó al hombre? Si todo lo que hace un hombre, un animal lo hace. Tuvo que haber habido algo nuevo que se haya creado para decir, bueno, esta es la diferencia entre un hombre y un animal. Uno puede decir, no, bueno, pero el ser humano socializa. No, los animales hacen todo. Todo lo que un ser humano corriente hace, los animales también lo saben hacer. Tienen idioma, se reproducen, son egocéntricos, viven en comunidad, le enseñan a sus hijos. Todo lo que el ser humano hace, el animal también lo hace. Tal vez en una forma más primitiva, pero lo hace. Es decir, que no son características humanas. Y el Zohar determina que hay solo 3 aspectos que hacen del ser humano un humano. Y si no los ejercita, no es un humano, es un animal.
Y estos son, 1, la capacidad de recibir dolor a cambio de un bien mayor. Para la mayoría de las personas, esta capacidad se convierte en su amo. ¿Sí? Terminan presos de situaciones dolorosas porque generan, y después vamos a verlo en la semana que viene, generan beneficios ficticios, ocultos en su mente, no son reales, que los hace quedarse en ese dolor porque piensan que están recibiendo un bien mayor. Número 2, deseo de adhesión al Creador. El ser humano quiere entender los secretos del universo, quiere ser uno con Dios, quiere ser Dios. ¿Sí? El ser humano quiere ser como Dios. El animal quiere ser, si es el león y es el rey de la selva, quiere ser como el león y el rey de la selva, no quiere ser como Dios. El hombre es hombre, pero quiere poder, quiere ser como Dios, quiere sobre todo el poder de poder crear. ¿Sí? Lo que le da satisfacción es crear. Y siempre y cuando siempre que no esté creando, se siente un esclavo. Y número 3, que se suponía que era el más grande de los regalos, el ser humano tiene la capacidad de percibir el deseo del otro. Que para este ser humano poco evolucionado se terminó convirtiendo en el peor de sus enemigos, que se llama envidia. El ser humano termina de comer, ya comió en un restaurante, está satisfecho, le encantó la comida y ve pasar al mozo con otro plato distinto a la mesa de al lado y lo ve a ese plato y siente el aroma y le gusta y de repente quiere eso también. Pero él ya no tiene hambre, pero es capaz de comer aunque no tenga hambre. Los animales no comen si no tienen hambre. Comen hasta donde sienten que es lo que necesitan para sobrevivir. El ser humano percibe el deseo del otro y lo siente propio. Y le pasa eso con el plato de comida que pasa enfrente de él, pero también le pasa lo mismo con la esposa del otro señor que está sentado en la otra mesa, y con el auto del señor y con la casa. ¿Sí? Le pasa tanto que cuando se estaban acabando los mandamientos, Dios dijo, no, esperen, pongamos uno más, el último, el 10º, el que corresponde a Malhut, que diga, no desearás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el burro de tu prójimo. El burro hoy sería como la Ferrari de tu prójimo, ¿no? Toda vez que el ser humano no ejercita estos 3 atributos, no es un humano. Es un animal sofisticado y que usa traje y maneja autos y que... ¿Y cuál es la diferencia en el primordial, en el uso o no de estos atributos? Estos atributos se despiertan cuando el hombre entra en modo creador. Siempre que el hombre esté en modo competencia, ¿sí? Nosotros tenemos un switch. ¿Estamos en creadores o en competidores? Siempre que el hombre esté en estado, en modo competición, es un animal. Si quiere éxito duradero y quiere verdadera satisfacción, tiene que poner el switch en modo creador. Siempre que la persona esté utilizando estos 3 atributos, está siendo hombre. Ahora, ¿puede ser Dios? ¿Qué es Keter? Y no solo, es importante entender que la razón, este reino mineral respecto al mundo de Asia, es la correspondencia entre abajo y arriba. Y según nos dice la metafísica, el hermetismo, la Kabbalah, todas las escuelas serias del conocimiento, nos dicen de que todo lo que hay abajo hay arriba y que todo lo que hay arriba hay abajo. Entonces, ¿cómo puede ser que hay un reino? ¿Sí? Hay un reino mineral y hay un nivel llamado
Asia, el mundo de Asia. Hay un reino vegetal y hay un mundo llamado Yetzirah. Hay un reino animal y hay un mundo llamado Briah. Y hay un hombre y un mundo llamado Atzilut. Ahora, ¿cómo es que hay un reino, un nivel llamado Yehidá? Incluso si fuera Dios, y uno puede decir, bueno, pero Dios está arriba y abajo. No, no, no. Si todo funciona por reciprocidad, tiene que haber algo en este mundo que sea el equivalente a Dios. Es algo tan simple. El equivalente a Dios en la tierra es un hombre libre, libre del deseo egoísta de su cuerpo. Rabbi Avraham Azulay dice que cuando la persona logre ser libre del deseo egoísta de su cuerpo, va a poder trascender cualquier limitación del mundo físico, de la gravedad, de lo que sea. Pero eso nos pasa mucho cuando somos chicos, menores a 12 o 13 años, que soñamos con volar. La semana que viene vamos a explicar cómo es que se nos ocurrió esto de agruparnos en naciones y, como dice el Zohar, nombrar a un rey por encima nuestro para que se haga cargo de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué determina qué tipo de persona es la que va a estar por encima nuestro y si se va a hacer cargo o no se va a hacer cargo de nosotros?